Hola, ¿qué tal, chicos? Seguimos con nuestros textos periodísticos. El día de hoy vamos a ver la entrevista. La clase pasada en donde nos quedamos fue el reportaje. Ya ustedes vieron que hay que recurrir a diversas fuentes, documentarte bien acerca del tema, entrevistar, recopilar información. El hacer un reportaje puede llevar incluso pues hasta varios meses, y hay revistas serias que como son la revista Proceso en México o la revista Time en Estados Unidos, que son de suma importancia y que ahí se realizan uno de los reportajes más importantes a nivel nacional e internacional. El día de hoy continuamos con la entrevista, y la entrevista, vámonos al manual, nos dice así: la entrevista es un género que consiste en reproducir el diálogo entre una persona y un periodista, y una persona de interés público. La entrevista periodística puede ser informativa, cuando su principal misión es recabar información; opinativa, cuando recoge opiniones y juicios del personaje entrevistado; semblanza, cuando se hace un retrato físico y psicológico del entrevistado. Y tenemos entonces las partes de la entrevista. Aquí, partes de la entrevista, que son la introducción. Se presenta al entrevistado, generalmente se incluyen referencias al lugar y al momento de la entrevista. En muchas entrevistas primero se da la información general de la persona a la que vas a entrevistar, como nombre, dónde nació, estudios, reconocimientos, etcétera. El cuerpo ya es la serie de preguntas y respuestas en las cuales se pueden incluir comentarios acerca de la actitud del entrevistado. Aquí ya vamos a ir realizando las preguntas que nos interesa conocer la respuesta, y muchas veces tú ya llevas una guía de las preguntas, pero según la respuesta que te vaya dando el entrevistado, tú puedes improvisar un poco con esas respuestas y de ahí sacar más preguntas que te lleven a una opinión mucho más importante, ¿verdad? O a una declaración más importante. Luego ya por último tenemos la conclusión: recoge los comentarios del periodista. Ya el periodista dice: en la entrevista con fulanito de tal, pues se notó reacio a contestar estas preguntas, no quiso contestarlas, o contestó muy bien, o siempre tuvo buena disposición. Eso ya lo comenta el periodista. Como pueden ver, pues el texto periodístico de la entrevista es un texto muy sencillo, no lleva un nivel de complejidad. Es más, yo creo que diario, a un nivel básico, informal, siempre estamos haciendo entrevistas. ¿Cómo te fue? ¿A dónde fuiste? ¿Con quién fuiste? ¿A qué hora llegaron? En fin, siempre estamos realizando entrevistas, y por eso es que también se da como de una manera más natural. Aquí en el manual tenemos el ejemplo de una entrevista a Edgar Queret, tomado de la revista de la Universidad de México. Y bueno, es bastante larga, como lo vemos aquí en el manual. Sí, porque el ejemplo de esta entrevista que nos presenta el manual, es una entrevista de semblanza. Se habla desde el nacimiento de este personaje, de todo lo que ha tenido que luchar, contra lo que ha tenido que luchar, etcétera, etcétera. Entonces es bastante extensa. Vamos a trabajar no con esta entrevista. Lo que yo quiero es que ustedes en su libreta, la actividad va a ser en su libreta, me van a hablar, ahí me van a redactar en media cuartilla una entrevista que ustedes recuerden que para ustedes haya sido memorable, de algún artista de su preferencia, o de algún tema con algún político, con alguna celebridad, con alguna persona importante para la sociedad, y que ustedes recuerden que haya sido memorable
esa entrevista. Ahí me van a redactar en media cuartilla y también pues me van a realizar, me pegan la imagen de esa entrevista o bien ustedes realizan el dibujo a mano y lo colorean. Esa va a ser actividad que yo voy a estar revisándolo. Se entrega el martes a la hora de clases y ya el miércoles yo les estaría subiendo la siguiente actividad. Gusto en saludarlos, chicos. Nos vemos.